del régimen de incorporación fiscal presentó las declaraciones bimestrales 2021 y 2022. No elaboró las facturas globales. ¿Puede emitirlas en este mes? Y fueron consideradas, bueno, aquí la pregunta es si fueron consideradas para la declaración. Si fueron consideradas, yo creo que en el caso del RIF, de hecho hay una regla que me dice que para el caso de los RIF y versión 3.3, con solo colocar en el apartado de la descripción la fecha a la que se refiere el comprobante, es el 17º transitorio. Dice que se puede colocar en el apartado de la descripción a qué periodo corresponde esa factura. Entonces ahí ya no habría problema, aunque se hagan ahora, poner en ese apartado de la descripción a qué ejercicios o a qué periodos, a qué bimestres pertenece esa factura. Y si no se declararon, si apenas se descubrieron, sí elaborar los comprobantes, pero obviamente habría que presentar también las declaraciones complementarias que correspondan. Araceli Ruiz. Realizo instalaciones eléctricas y envío material para la ejecución. Para esas entregas de material es correcto solo el CFDI de traslado, ya que se lo entrego a mi personal. Sí, es correcto. Nada más aquí, si ese traslado tiene que transitar por tramos federales, pues además de comprobante de traslado, se debe de incorporar el complemento de carta aporte. Por el momento serían todas las preguntas. Bien, abundando en esta pregunta del traslado, recordemos que el CFDI de traslado se va a emitir justamente cuando solamente se traslade la mercancía en medios propios, no importando si de dónde a dónde se traslade. Puede ser que yo la traslade de la matriz a una sucursal y entonces se tiene que emitir este traslado. ¿Quiénes lo emiten? Pues los propietarios de la mercancía, y lo van a trasladar en bienes que forman parte de sus activos, es decir, por sus propios medios. Aquí el asunto es que este CFDI de traslado no tiene ningún valor. Su valor va a ser cero. Se va a hacer la descripción de las mercancías una a una, pero el valor va a ser cero. Y se va a relacionar con los comprobantes de ingresos donde yo adquirí esas mercancías. Por ejemplo, yo compro 1000 vestidos y me los entregan en mi matriz. Tengo un comprobante de ingresos por esos 1000 vestidos. Y decido trasladar 500 vestidos a mi sucursal. Entonces emito un comprobante de traslado describiendo la mercancía, vestidos, importe cero, el emisor y el receptor es la misma persona que es el propietario de la mercancía, y luego en documentos relacionados voy a relacionar un CFDI previo que sería mi CFDI de ingresos por los 1000 vestidos. Y ahí yo ya tengo 500 de esos 1000. Y ese sería el proceso para emitir un CFDI de traslados. Hice la precisión si de acuerdo a reglas de resolución se transita por tramos federales, entonces a este CFDI de traslado que tiene valor cero se le debe de incorporar el complemento de carta aporte, donde se hace una descripción más minuciosa tanto de la mercancía, del vehículo y del operador de ese vehículo. Natividad Valencia.
Una persona física reciclo que presta servicios a una empresa extranjera le paga en dólares. Se emite el CFDI de ingresos PUE con tipo de cambio del diario oficial de la Federación. Le pagan con tipo de cambio menor, la diferencia son $800. Se emite nota de crédito porque el depósito se lo hizo en otro mes. ¿Es correcto o qué debo de hacer? Porque pagos provisionales no hay forma de disminuir. Pues es que de hecho no hay una disminución. Ahí lo que sucedió es que hay una pérdida cambiaria, porque el tipo de cambio disminuyó desde el momento en que se llevó a cabo la operación y el momento en que es pagada. Y la pérdida cambiaria es deducible. Entonces, no es una cuestión de disminuir el ingreso, sino que tenemos un deducible más que sería la pérdida cambiaria. Entonces, aquí se declara lo que se haya facturado y más bien a las deducciones se les tiene que sumar la pérdida cambiaria, porque no hay una disminución del ingreso. Y ese CFDI de egresos dice que emite un CFDI de egresos por la diferencia. ¿A quién se le emite? ¿A la empresa? ¿O a quién se le está emitiendo ese? ¿Dice a quién se le está emitiendo ese CFDI? Se emite nota de crédito porque el depósito se lo hizo en otro mes. Supongo que sí, igual a la... Ujú. Ahora, si el depósito lo hace en otro mes, a ver, ¿me lo puedes volver a leer desde el principio? Por favor. Sí. Una persona física reciclo que presta servicios a una empresa extranjera le pagan en dólares. Se emite el CFDI de ingresos PUE con el tipo de cambio del diario oficial. Le pagan con tipo de cambio menor, la diferencia son $800. Se emite nota de crédito porque el depósito se lo hizo en otro mes. ¿Es correcto o qué debo de hacer? Porque los pagos profesionales no hay forma de disminuir en el mes de enero de 2023. Sí. A ver, entonces aquí de entrada, sí está bien emitir un comprobante de ingresos, solo que ese comprobante se debió haber emitido como PPD. No se emitió como PPD. Bueno, la facilidad que tenemos ahí es cancelar ese PPD y volverlo a emitir ahora sí, perdón, cancelar ese PUE y volverlo a emitir como PPD. Ya que lo haya emitido como PPD, entonces sí le aplica realizar complementos de pago, porque se está haciendo fuera del mes de la emisión. Esa es una situación. Y la otra situación sobre disminuir ingresos es que no están disminuyendo los ingresos. Lo que está sucediendo es que estoy teniendo una pérdida cambiaria y esa pérdida cambiaria es un deducible que debo mostrar en la declaración también. Sí. Rogelia de la Cruz. ¿Sabrá si el aplicativo del SAT permite timbrar los CFDIs de asimilados de sociedades civiles? Porque ingresé a la versión 4.0 y no localicé el tipo de nómina. Bueno, no es que existe, no es que sea un comprobante diferente al comprobante de nómina, es un comprobante de nómina también, solamente que en el régimen va a ser diferente. A ver, estoy viendo mi catálogo de nómina. Permítanme. Entonces, voy a llenar un comprobante de nómina de manera, digamos, normal. Y luego, cuando yo le administre el complemento de nómina, que eso sí se puede,
cuando vamos después de la ventana de sellar, viene una ventana de complementos y ahí tengo que habilitar el complemento de nómina. Y en ese complemento de nómina me va a pedir la percepción. La percepción son la percepción es la 046 ingresos asimilados a salarios. Y luego también me va a pedir el tipo de régimen. El régimen, en este caso me dice que es de asociaciones civiles, ¿no? Sería el 06, asimilados integrantes de sociedades y asociaciones civiles. Pero sí se puede, es un comprobante de nómina, solamente que el complemento de nómina lleva los datos del asimilado. Edgar Porras. El cliente hace cambio de razón social, pero ya se había realizado una factura en PPD. Posterior a ese cambio se emite otra factura como PPD. El complemento de pago lo hace por la totalidad de las dos facturas, el cual debe relacionarse a las dos facturas. ¿Es correcto? Ajá, pero hace cambio de denominación social, dijo, ¿verdad? Es Pero no correcto. hace cambio de registro federal de contribuyentes. Así Si no es. hace cambio de registro federal de contribuyentes, es correcto, no importa que ahora se llame diferente, pero sigue conservando el mismo registro. Entonces se hace el complemento de manera ordinaria, no hay ninguna modificación. Por el momento son todas las preguntas, maestro. Ok, ando buscando una declaración de reciclo. Sí, claro, lo que pasa es que los reciclos no tienen deducciones, por eso es la preocupación de la factura. Ok, pero aunque la factura sí va a salir, como se le puso el tipo de cambio del diario oficial, que era el que estaba vigente en el momento, me estoy regresando a la pregunta anterior, Este, como tiene el tipo de cambio del diario oficial, vamos a suponer un tipo de cambio 20, y ya cuando se hace el pago, el tipo de cambio está en 18, que es lo que está pasando ahorita. Y entonces tenemos esta diferencia de 2 pesos por cada dólar. Tenemos una pérdida cambiaria. Cuando nosotros hicimos el comprobante de ingresos, al determinar el importe en pesos, determinamos cierta cantidad. Pero ahora que nos están pagando, pues en realidad lo que vamos a recibir va a ser menos en pesos, hablando en pesos. Aquí el punto sí sería entonces volver a emitir esa factura en PPD, sí con el tipo de cambio que se manejó en ese momento a la hora de emitir el comprobante, pero a la hora de emitir el complemento sí va a llevar el tipo de cambio con el que me pagaron, para que ahí se refleje la diferencia cambiaria y solamente se considere como ingreso lo que aparece en el complemento y no lo que aparece en el comprobante de ingresos. Sí, yo decía, bueno, sí es una deducción, pero tienen toda la razón, régimen simplificado no admite deducciones, entonces no hay forma de disminuirlo por ahí. Pero sí, entonces se tendría que cancelar esa factura, volverse a emitir en PPD y luego emitir el complemento de pago con el tipo de cambio con el que realmente se recibió el pago y ahí se reflejaría la diferencia cambiaria. Porque lo que se declararía sería el complemento de pago.
no el comprobante de ingresos. Gabriela González. ¿Una persona física reciclo puede timbrar los recibos de nómina en alguna aplicación del SAT con contraseña? Se venció su e-firma y su certificado de sello digital, por lo que en sistema de nómina ASPE no se ha podido timbrar, ya que no ha obtenido cita para la renovación de su e-firma. Híjole, no sé, depende. Si es una persona que hasta 2021 estuvo facturando en mis cuentas o podía facturar en mis cuentas, sí puede hacerlo en mi nómina. Pero si ya desde antes de 2021 ya ha facturado en el sistema general, entonces sí requiere por lo menos la firma. A lo mejor ASPE le pide el certificado, pero el sistema en el SAT le pide por lo menos la e-firma. Entonces, si está vencida y no tienen más de un año de vencimiento, recuerden que se puede hacer la renovación a través de la aplicación ID y de lo contrario, pues habría que buscar una cita. Me parece a mí, no sé cuál sea la percepción de ustedes, que las citas hoy en día están un poco más fluidas que lo que estuvimos viviendo durante 2020 y 2021 y 22, o sea, los años de la pandemia. Siguen teniendo un rezago importante, sin embargo, ya hay más, pues más accesibilidad. De hecho, ellos publican una especie de, como de mapa de disponibilidad en donde manejan cuáles son los módulos que tienen más disponibilidad. Ya sabemos que en la realidad no es suficiente. Sin embargo, me parece que es menos. Entonces, lo que yo sí he estado haciendo es formarlos en turno virtual y más o menos estoy recibiendo la asignación de la cita como en unos 3, 4 días para que esa cita se lleve a cabo la siguiente semana. Pues digamos que el proceso en general son como 15 días. A comparación de lo que estuvimos viviendo en años pasados, pues ya me parece que es poco. Pero si no, de lo contrario, no se va a poder hacer de otra manera. Si tiene menos de un año por ID, si estuvo facturando en mis cuentas antes o si tenía la facilidad de facturar en mis cuentas hasta 2022, podría hacerlo ahí, solo con contraseña. De ahí en fuera no, tendría que esperar la cita. Por el momento son todas las preguntas, maestro. Y justo estaba viendo ese mapita. Otra pregunta de Rogelia de la Sí, Cruz. sí. ¿Por qué el banco emite CFDI de retenciones con clave 17 en ceros y 16 con importación? ¿Cómo debe de interpretarse? Clave 17 en ceros. Ujú. Voy a abrir mi catálogo.
Clave 16 dijo, ¿verdad? 17. 16 y 17. Así es. Ok, 16 se refiere a intereses. A ver, déjenme abro mi pantalla. Lo que está emitiendo ahí es un comprobante fiscal de retenciones. Entonces, la retención, la clave 16 sería intereses. Ahí la están viendo, clave 16 intereses. Y la clave 17 se refiere a arrendamiento en fideicomiso. No sé cuál sea el contrato con el banco, pero bueno, 16 sí me parece muy lógico. A lo mejor no se obtuvo de una cuenta corriente, no se obtuvo ningún interés y entonces pues no hubo retención. Sin embargo, lo está poniendo en ese comprobante de retención. Y en el 17, ¿qué importe tenía? No menciona, no muestra. Nada más dice que está en ceros el 16, ¿no? Pero esos serían los conceptos. No los vamos a encontrar más que en el catálogo del comprobante de retenciones y pagos. Recuerden que además de los comprobantes de ingresos, egresos, traslado, pago y nómina, tenemos un comprobante que además no lo vamos a poder visualizar tan fácilmente en el repositorio, sino que lo tenemos que buscar porque se refiere justo a eso, a retenciones y pagos. ¿Quiénes lo emiten? Quienes hacen retenciones y digamos, no se puede establecer en alguno de los otros comprobantes. Y en este caso, pues este es el catálogo de esos cuando se hacen estas retenciones. Por ejemplo, servicios profesionales. ¿Por qué no se hace el comprobante de retención? Porque tenemos una facilidad que nos indica que si en el comprobante de ingresos se desglosan las retenciones, ya no es necesario hacer el comprobante de retenciones. Lo mismo en el caso del arrendamiento y así en otros casos. Pero en el caso de los intereses no tenemos un comprobante como para manifestar esa retención, por eso está aquí. Entonces, 16 es intereses, 17 es arrendamiento en fideicomiso. Y esos comprobantes, les decía,